Pasa a ustedes, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga y que este comienzo de sábado sea un regalo al Espíritu. Hoy vamos a terminar la temática que estábamos abordando sobre la salud emocional y la fe. Y esta última sesión tiene que ver con cómo enfrentar los problemas de la vida y relacionarlos con la madurez emocional y espiritual. Creo que de diferentes maneras nos hemos dado cuenta que la vida son problemas. Estar vivo es enfrentar frecuentemente dificultades y esas dificultades vienen desde antes de nacer, vienen en el nacimiento, vienen en cada etapa de la vida, pero pareciera ser que hay algo interior en nosotros que nos hace tener la expectativa de no problemas, de solo bienestar, de solo experiencia placentera. Vamos a tratar de alcanzar una visión bíblica y también de salud emocional y pastoral sobre este aspecto de abordar los problemas de la existencia o las crisis que podemos tener en diferentes etapas de la vida. La que nunca promete tiempo. Creo que Jesús fue claro cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, o como lo aborda el apóstol Santiago, bienaventurados son, ustedes son bienaventurados cuando tienen alguna prueba, cuando tienen una adversidad, ustedes son bienaventurados. O no significa que uno siempre puede pasar de manera fácil las adversidades, pero lo que está diciendo es que en medio de los problemas podemos hallar aspectos que están más allá de lo placentero, más allá del momento temporal de disfrutar la experiencia de la vida. Como seres humanos tenemos diferentes tipos de problemas. Vamos a ponerlos en este esquema de cuatro grandes grupos: los problemas personales, los problemas de relaciones, problemas espirituales o los problemas sociales y económicos. Y cualquiera de nosotros puede enfrentar alguno de estos o podemos enfrentar varios. Hay una escala que mide la tensión emocional en la que nos podemos hallar en determinado momento, porque una persona puede estar sometido a o sometida a varias situaciones. Por ejemplo, si alguien pierde a su cónyuge, si alguien tiene a su hijo en la prisión, si alguien pierde su empleo, si tiene un accidente automovilístico, si le dan un diagnóstico de enfermedad grave, si le hacen un robo, etcétera. Y a veces no es que nos ocurra solo uno, sino que a veces se juntan tres, cuatro, cinco situaciones y nuestras emociones llegan a estar en un alto nivel de estrés. Y usted lo puede examinar en usted mismo o lo puede ver en las personas con las que usted convive. Los problemas personales pueden ser de ansiedad, de miedo, como lo vimos la semana pasada, de enfermedad o de agotamiento. Pero también nuestros problemas pueden ser relacionales, ¿verdad? Porque pueden ser conflictos que podemos tener en la familia, experiencias de rechazo o de soledad. Alguien una vez me preguntó, ¿sabes cuál es el peor vino? Y le dije, no, no conozco de vinos.
y dice él, vino mi suegra. Ah, para algunos, eh, el hecho de cómo son las relaciones familiares pueden provocar alteraciones. Si el cónyuge se relaciona con sus padres, cómo va a alterar la relación con la pareja, o si se convive más de un lado, del otro, si se invita más a un lado, al otro, si se tienen atenciones o no. Hay problemas familiares que pueden ser de conflictos particulares, de que en algún momento tuvieron un desencuentro, se enojaron, o hay rechazo, o hay un distanciamiento. Pero también nuestros problemas pueden ser espirituales, porque podemos tener dudas incluso de cómo comprender a Dios, cómo explicarnos acerca de cómo obra Dios, o por qué no vemos a Dios en medio de nuestras adversidades. Podemos tener dudas racionales acerca de la existencia de Dios, porque queremos proceder en una manera de comprobar. Quizá tenemos crisis de fe por las experiencias, podemos tener una situación de estarnos sintiendo alejados, abandonados de Dios. O bien, el ambiente donde vivimos puede ser que haya desempleo, violencia, injusticia o incertidumbre. Creo que muchos de nosotros vivimos climas sociales así. No tenemos una certeza total de estar protegidos, de estar bien a resguardo, y vivimos con esta tensión. Son parte de nuestros problemas. ¿Cómo comprender los problemas de manera integral? Bueno, como seres humanos somos un conjunto en donde tenemos un aspecto material, que es el cuerpo, pero tenemos también algo que elabora nuestras emociones, las experiencias, que define las decisiones, que es la mente, y somos ah, un, ah, un conjunto complejo de emociones. Podemos pasar de una emoción a la otra en un instante, o bien puede ser que tenemos predominancia de cierta emoción, y esto propicia a nosotros también una personalidad, una manera de ser. Cada uno de nosotros establece relaciones, o bien somos dados a ser solitarios, o estamos en contacto con la gente, siempre confiamos o somos inseguros en las relaciones, pero también hay un aspecto de el espíritu, que es nuestra relación con lo sagrado, con lo eterno, con la trascendencia. Somos este conjunto. El apóstol Pablo dijo en Tesalonicenses 5:23, vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados, ¿verdad? Para la manifestación del Señor. Que nuestra totalidad de la persona sea guardada. Somos algo complejo. Somos algo donde confluyen distintos elementos y todos están interrelacionados. Hagan de cuenta que somos como una bolsa de una dama, donde encuentra de todo, donde hay de todo, eh, en, donde hay en abundancia, ¿verdad? De las, de los elementos. Eh, ¿Qué aspectos están involucrados en una crisis, en un problema? En el aspecto físico puede aparecer cansancio, enfermedad. En el aspecto emocional, las reacciones pueden ser de tristeza o ansiedad. Creo que es muy difícil que haya alegría. Esta expresión que tiene Santiago de cuando tengan ustedes problemas, llénense de gozo porque son bienaventurados. Creo que nadie va a hacer eso, de decir, me robaron mi carro, arriba, sí, qué bien. No vamos a reaccionar así. Las emociones generales van a ser de tristeza o ansiedad. Claro, si eso lo llevó a que este,
le apareció un carro nuevo, pues entonces quizás se convierte en algo que lo lleva a otro nivel, ¿verdad? A una bendición. ¿Cómo es lo que expresa el apóstol Pablo? Él afirma en Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero no de inmediato significa alegría. Pero él dice que el resultado final sí puede ser una experiencia de bendición plena. Pero una crisis también involucra lo cognitivo, porque predominan pensamientos negativos. Si le dan un diagnóstico de que tiene usted una enfermedad, o alguien a quien usted ama, que tiene leucemia, que tiene un tumor, que tiene problemas, este, en, a lo mejor la cantidad de glóbulos rojos o X problema de salud, nuestros pensamientos van a tender a ser negativos porque van a verlo como algo sobredimensionado. Vamos a, puede ser que seamos catastróficos y pensemos que ya todo se acabó, que ya no hay opciones, ya no hay posibilidades de bendición. En el aspecto relacional, frente a las crisis, estamos en una confusión y no encontramos la salida. Y en el espiritual, pues son las dudas y el desánimo cuando enfrentamos los diferentes tipos de problemas que hallamos. En la Biblia tenemos varios ejemplos. En la Biblia hay diferentes ejemplos de personajes que pasan por crisis. Elías, ya lo hemos mencionado en varios momentos, él experimenta miedo, agotamiento, desesperanza. Pero Dios respondió dándole descanso, también alimento, ¿verdad? Que va y le pone ahí un sándwich, le pone ahí una comida atractiva y le dice: levántate y come, porque largo camino te espera. Dios estuvo allí con él, porque Dios no solamente está con los fuertes, no solamente está con aquellos que se muestran con mucho valor, con mucha convicción, sino está con los vulnerables, con los frágiles. Y Dios mostró el acompañamiento y la dirección espiritual. En el caso de David, los salmos están llenos de lamento, están llenos de expresión de el quebranto, de la angustia, de la desesperanza, a veces de soledad. Y al mismo tiempo tiene la expresión de buscar el refugio de Dios. Y tenemos también a Jesús, que en los diferentes evangelios nos muestran a un Jesús que se percibe vulnerable, a un Jesús que tiene una tristeza porque va a enfrentar el final de la vida y tiene angustia por cómo llegará, cómo pasará ese momento. Y él tiene una necesidad de compañía porque se molesta con los discípulos de su círculo íntimo que no han podido acompañarlo en oración ni siquiera una hora. Son ejemplos bíblicos que nos hablan de que todos, al enfrentar problemas, somos vulnerables. Y debemos, frente a esto, evitar respuestas religiosas simplistas, porque muchas veces escuchamos expresiones como: si solo orases bien, tienes que orar más, tienes que levantarte más temprano, o tienes que ir al monte a orar, o tienes que hacerlo con ayuno. Pero, ¿acaso con eso se termina el problema? ¿Acaso en realidad eso hace que desaparezca el problema? No. Lo que hace la oración es conectarnos con Dios y llenarnos de fortaleza espiritual, pero el problema probablemente va a seguir ahí. ¿Qué acaso cuando Pablo tiene problemas de salud, acaso le faltaría la oración y por eso tenía problemas de salud? No, no tenía que ver con eso, tenía que ver con lo vulnerable. A veces se dice: te falta fe,
o no es que no usas el decretar, o tú no tienes por qué estar triste porque eres un creyente, o todo pasa por algo, o un cristiano no debe deprimirse. Muchas veces los cristianos, cuando aconsejamos a los demás, no tenemos las palabras adecuadas ni la actitud adecuada y en realidad hacemos más compleja la resolución de los problemas. Y entonces vienen a través de estas em, frases que son un tanto agresivas, que son incómodas, consecuencias negativas, porque aumentan la culpa en la persona. Imagínense a alguien que tiene depresión y no puede salir de la depresión y uno le dice, es que no tienes fe y aumenta la culpa porque no sale por sí misma de la depresión la persona. Este, se invalidan las emociones, como si le dijéramos, no tienes derecho a estar triste o no tienes derecho a estar enojado, no tienes derecho a sentir lo que estás sintiendo. Claro que las emociones son naturales. Lo que la Biblia corrige o lo que la Biblia orienta son las conductas, lo que hacemos con las emociones. Y nuestras palabras muchas veces producen vergüenza y provocamos que la gente se aísle cuando sufre y no quiere contarnos lo que le pasa porque dice, no, si te lo cuento, me vas a alejar de ti, me vas a cuestionarme o solo me vas a predicar y no escuchamos. Y un ejemplo bíblico son los compañeros de Job. Llegan y se sientan por una semana, lloran con él y él se siente acompañado. Pero empiezan a hablar y entonces Job se pone incómodo, se molesta con ellos. Ah, mejor no hubieran hablado, mejor no hubieran venido, porque dice, son ustedes como médicos matasanos. Ustedes nada más vinieron a incomodarme. Es muy importante que nosotros comprendamos las emociones y entendamos los procesos que vive cada persona que son muy particulares. El error es intentar explicar el sufrimiento demasiado rápido, sobre todo lo que le pasa a las demás personas y no los tratamos igual que a nosotros. Considere estos tres principios bíblicos importantes. Primero, no todo sufrimiento es castigo de Dios. A veces simplemente están allí. Solo está allí, es parte de la vida el sufrimiento. Se sufre al nacer, se sufre al crecer, se sufre al tomar decisiones, porque a veces son consecuencias de no tener todo el control de la vida. No todo sufrimiento es castigo divino. ¿Por quién estaba ciega esta persona que encuentra a Jesús? Es simplemente porque es la naturaleza humana. No es ni consecuencia del pecado de sus padres ni de él, sino es simplemente porque es parte de la vida. Porque a un matrimonio cristiano le pueden hacer un hijo enfermo, una hija enferma. A un matrimonio cristiano le pueden hacer un hijo, una hija con síndrome Down o con parálisis cerebral o puede tener un accidente y que quede con ciertas limitaciones. Es parte de los riesgos de la vida. Todos podemos em, llegar a experimentar situaciones como esta. Por esto, no hagamos un absoluto de que todo sufrimiento es castigo divino. Eso no es así. Otro principio es que la fe no elimina el dolor. La fe no quita automáticamente el dolor. Los creyentes lloran, dudan, se cansan, luchan emocionalmente. Es nuestra condición humana, porque el hecho de que seamos renacidos en espíritu no quita la condición humana. Y tercer principio, a veces un silencio amoroso ayuda más que las palabras que damos, porque nuestras palabras son parciales, incompletas y a veces pueden ser malentendidas.
el silencio amoroso muchas veces es más eficaz de decir, aquí estoy. La presencia compasiva puede ser más sanadora que las mismas palabras o que muchas palabras. En esto, ¿qué nos aporta la psicología? Porque hemos estado viendo el aspecto psicológico y religioso de las emociones. La psicología nos ayuda a comprender las emociones de la ansiedad, del duelo, los traumas que nos quedan con las experiencias, el estrés por lo que ya comentaba al principio, estar sometidos a diferentes problemas, pero también nos ayuda a comprender el patrón de relaciones en los que estamos, la seriedad emocional que tiene una persona, la dependencia emocional que hacen otros, el porqué del aislamiento de algunos. Y esto también nos ayuda a desarrollar herramientas prácticas. Cuando yo me siento complicado en términos emocionales, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo apoyar? ¿Cómo puedo respirar? ¿A quién puedo buscar? Cuando yo detecto que algo me va a incomodar, ¿qué hago? ¿Qué debo o qué puedo prevenir? ¿Cómo comunicarme mejor con las personas? Y también me ayuda a ser resiliente, saliendo fortalecido en los problemas. Y por su parte, ¿qué aporta la fe cristiana en todo esto? Bueno, aporta la esperanza que me dice, esta realidad no es lo último, hay algo más allá. Tú puedes confiarte a una realidad que es más grande que tú, una esperanza trascendente. Pero también le puede dar sentido al sufrimiento, porque en el sufrimiento podemos encontrar la promesa de la presencia de Dios, podemos encontrar que Él nos ayuda a dejar de lado aspectos que no queremos dejar fácilmente y nos ayuda a madurar aprendiendo a ver qué es con lo que deberíamos quedarnos y qué deberíamos de soltar. Pero también nos puede dar la fortaleza del perdón y la gracia, porque en medio de las dificultades, nuestras debilidades nos llevan a renovar, a revitalizar, a empezar de nuevo, a confiarnos a Dios y aprender a depender de Él, y nos lleva a buscar el apoyo de una comunidad sana, de una comunidad sanadora y de una comunidad que sea un verdadero acompañamiento. Si nuestras iglesias locales saben amar, cuidar a sus miembros, si sabemos apoyarnos mutuamente, será el espacio de sanidad, será el espacio de acompañamiento para superar los problemas. ¿Cómo podemos acompañar el sufrimiento con sensibilidad? Bueno, la base está en Romanos 12:15, que dice, lloren con los que lloran, llorad con los que lloran. Esta es una enseñanza a la comunidad y tiene que ver con aprender a escuchar sin juzgar, sin apresurarnos a corregir, ¿verdad? Porque si alguien nos dice, es que me siento triste porque he tenido este problema y este otro, y a veces nos apresuramos a decir, te estás ahogando en un vaso de agua, mira, pues ya he tenido problemas del doble del que tú tienes. Y ya con esa actitud, pues hemos cerrado el diálogo, ya no escuchamos. Tendríamos que escuchar sin apresurarnos a juzgar. Y tenemos que validar emociones, aceptar que la persona se sienta triste o que tenga miedo, que esté enojado, que tenga dolor y mostrar empatía, lo cual significa ponerse en los zapatos de la persona, ¿verdad? Ponerse en su nivel, a ver de qué experiencia vienes, qué situación es la que estás enfrentando, cuál es tu historia, mostrar empatía y evite los sermones rápidos de querer solucionarlo todo en el instante, ¿verdad? Vivimos en la época de la comida casi instantánea, ¿verdad? Vamos a los restaurantes y dame una hamburguesa y tan pronto la terminamos de pedir, ya la queremos tener ahí a la mano.
A veces queremos así las respuestas a los problemas. La vida es distinta, la vida real es diferente, tiene su proceso. A veces requiere restauración, a veces tiene uno que tocar fondo para poder ir hacia arriba en la superación de las tendencias equivocadas. Y oremos con sensibilidad, ¿verdad? Oremos con sensibilidad. Oremos no para predicarle al hermano, como alguna vez un ministro oró por mí y dijo, Señor, no permitas que tu hijo, siga fracasando en la vida. Eh, y yo dije, ay, caray, no sabía que toda mi vida era un fracaso. A veces nosotros en la predicación en la oración le predicamos a aquel por el que estamos orando. Señor, perdona a tu hijo que es tan irresponsable, tan pecador, ¿verdad? Perdónalo, Señor. Oiga, no use la oración para agredir a su hermano. Es una experiencia de sanidad. Y es muy importante también que en ocasiones hay que derivar con un especialista, porque hay personas que sí tienen un trauma de una experiencia, que tienen una depresión severa, una depresión postpartum para algunas madres, tiene una depresión después de una experiencia complicada o lucha con adicciones y no puede la persona eh, quitar sola o enfrentar esa batalla. O bien hay situaciones de violencia o situaciones de riesgo de suicidio. Hay que estar dispuestos también a derivar a personas con especialistas. Ahora, esto es muy importante porque estamos hablando de la parte espiritual que nos da el reconocer que nuestra vida pasará por problemas. Nos puede llevar a madurez, nos puede conducir a crecer, porque en nosotros se va moldeando Cristo Jesús, la personalidad de Cristo. Pero lo importante no es lo que nos pasa. Este es un principio que hizo muy popular el psicólogo em, que estuvo de origen judío, que estuvo en un centro de detención, Víctor Frankl, que dijo, lo importante no es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te sucede. Tu última libertad es decidir qué hacer con lo que te sucede. Y él vio que muchas personas se rendían, que muchas personas como que dejaban de luchar, entregaban y perdían la esperanza y entonces simplemente como que se dejaban llevar y terminaban muriendo más rápido. ¿Qué hacer ante los problemas? Uno puede reaccionar en inmadurez y las reacciones de inmadurez son expresiones de negar emociones o de reaccionar impulsivamente, culpar siempre a otros, a tener una espiritualidad superficial, aislarnos o mostrarnos muy legalistas, muy rígidos, pero es como inmadurez, sin comprender al otro. La respuesta madura es lo opuesto, reconocer las emociones. Sí, estoy enojado, estoy molesto o me siento triste. Cuando uno reconoce las emociones, las demás personas no siempre saben qué hacer con uno. A los pocos días de que murió uno de mis amigos, un compañero se me acercó y me dice, ¿y cómo te sientes por la muerte de tu amigo? Y le digo, me siento muy triste. Tengo un vacío en mis emociones. Me siento muy triste. Y ya no habló nada conmigo. Se cayó callado. Ya no dijo nada. Porque todas las personas parece que esperamos que cuando le preguntamos, ¿cómo estás? Nos digan, estoy bien.
Y si nos dice que no está bien, no sabemos cómo responder. Pero es importante estar abiertos, reconocer las emociones. Y si alguien te dice estoy triste, tú dile, ¿te puedo servir en algo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Te ofrezco por lo menos mi hombro. Eh, Reconocer emociones. ¿Estás enojado? Tienes derecho. Hay que reconocerlas. Y responder con sabiduría. Es mejor elaborar respuestas verbales, no hacer actos. Cuando alguien se enoja y reacciona impulsivamente, pues avienta los platos, ¿verdad? Rompe el cristal de la ventana, azota la computadora o no sé, diferentes cosas que tenemos en el impulso frente a un problema. Es mejor responder en sabiduría y con palabras. Sabes que estoy molesto por esto, porque no deberías de haberlo hecho así, o no me lo merezco, o a veces confrontas. He escuchado que tú estás hablando de mí tales o cuales cosas, pero si quieres yo te puedo dar mi respuesta, te puedo dar mi explicación de lo que sucedió. Y puedes actuar con sabiduría, asumir responsabilidad, decir, sí, fui yo, me equivoqué. No siempre culpes a otros, que mis padres, que el ADN, que las circunstancias, que el gobierno, que no sé cuántas cosas, que el pastor, que los obreros. Bueno, hay que asumir lo que es nuestra propia responsabilidad y desarrollar profundidad espiritual de dependencia de Dios y aprender a confiarnos en sus promesas y trabajar en comunidad en humildad. Bueno, estas son algunas preguntas para reflexión. ¿Cómo suelo reaccionar ante los problemas? ¿Cómo suelo reaccionar ante los problemas? ¿Los escondo o me escondo yo? ¿Qué hago? ¿Solo los toreo? No sé si conocen lo que es el toreo. Algunos dicen que es deporte, pero es siempre un debate. Si es o no un deporte. Este, ¿Cómo reacciono ante los problemas? ¿Solo los capoteo o trato de resolverlos? ¿Qué respuestas religiosas simplistas he escuchado o he dado? ¿Qué emociones me cuesta reconocer? Porque en ocasiones hemos puesto ya un conjunto de emociones para los santos. Y si tienes ciertas emociones, esto no es de santos. ¿Cómo puedo acompañar mejor a alguien que sufre? ¿Cómo puedo hacerlo? Y otra pregunta, ¿qué área necesito madurar en Dios? Con la ayuda de Dios, ¿qué área necesito madurar? Son algunas preguntas para aplicación de esto. Esta es una conclusión, pero es una conclusión previa, porque le agregué de última hora unas diapositivas más. La conclusión previa es que los problemas de la vida pueden quebrarnos, endurecernos, o también pueden transformarnos, acercarnos a Dios, desarrollar compasión, producir madurez emocional y espiritual. Si tú pasas por una quiebra financiera, si pasas por una enfermedad, si pasas por un divorcio, si pasas por X dificultades, tú te puedes quebrar, te puedes endurecer o también puedes ser transformado. La meta cristiana no es negar el dolor, sino atravesar el dolor. Por esto el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombras. El valle de sombras puede ser los problemas, puede ser las crisis. Y en medio de esos valles, Dios camina con nosotros. Porque es atravesarlo con fe, con verdadera esperanza, en comunidad y en crecimiento interior. Bueno, el punto de los problemas del sufrimiento involucra definición teológica, porque está relacionada la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios provee? ¿Tendrá Dios una salida? ¿Tendrá Dios una respuesta?
Hay un pasaje en Primera de los Corintios, capítulo 10, que habla de que cuando Dios permite la prueba, dice Pablo, hay que considerar que esa prueba es humana, no es extraterrestre, es de esta vida. Un escritor, Bonhoeffer, hizo un comentario sobre este texto y dice, cuando Dios permite que se cierre una puerta, Él ya tiene abierta otra puerta, pero no te la muestra antes, para que no creas que es que tú la hiciste, sino que la vas a encontrar cuando entiendas que Él lo puso. Dios provee salidas, Dios provee respuestas. No siempre son las que nos gustan, pero son respuestas que pueden llevarnos a maduración, a crecimiento, a santificación. Y aquí está involucrado lo que Dios quiere hacer de nuestra vida. El propósito de Dios no es hacernos felices. El principal propósito de Dios no es que tú y yo seamos felices. Puede sonar contradictorio, pero así es. El principal propósito de Dios es llenarnos de su gloria, es hacernos a su imagen y es que lo conozcamos a Él. Ese es el principal propósito. Y a veces en ese proceso, Él permite que pasemos por el valle de oscuridad, el valle de sombras. Y lo que hay que aprender es a confiar, teniendo perseverancia, aguardando en la respuesta de Dios y en medio de eso, ir formando un carácter de madurez por la gracia de Dios. Me voy a ir hasta el texto con el que inicia uno de los textos de Santiago 1, versos 2 al 4. ¿Qué enseña este texto? Enseña que la prueba no es necesariamente un castigo, porque dice, bienaventurados los que pasen por tribulaciones, bienaventurados los que enfrenten pruebas. Las pruebas no necesariamente son castigos. Los cristianos fieles que enfrentaron la persecución en el siglo primero no es porque era un desprecio de Dios a sus vidas, eran procesos en donde Dios se iba a mostrar con abundancia de gracia. La fe madura, la fe crece mediante la perseverancia. Es esa resiliencia lo que hace más fuerte la fe. El sufrimiento puede producir integridad espiritual. No desperdicie la prueba, no desperdicie el dolor. Y bueno, finalmente esto tiene una aplicación emocional. Las crisis revelan áreas frágiles del corazón, como lo hemos visto en otras de las presentaciones, porque de lo que habla muchas veces, la forma en que reaccionamos ante los problemas es del miedo, del orgullo, de qué es aquello de lo que dependemos y no queremos soltar, de la inseguridad o de un anhelo de control que muchas veces domina nuestro corazón. Dios obra aún en medio del dolor. Dios puede redimir experiencias difíciles y convertirlas en instrumentos de bien espiritual. No hay que minimizar el sufrimiento, no hay que negar el dolor emocional, pero esto Dios lo puede convertir en una experiencia de bendición espiritual. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Espero que se haya escuchado bien la presentación. Muy amables y disculpen que hoy lo tuve que hacer así, pero nos acomodamos a esta circunstancia de la vida. Gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Ausencio. Gracias por acompañarnos en este recorrido de esta serie de estudios.
Como sabemos, amada iglesia, pues hoy concluimos esta serie de estudios con nuestro hermano Ausencio y queremos extenderle nuestro más sincero agradecimiento, hermano ministro, por su buena disposición, por el sacrificio, por su preparación y ese anhelo de enseñarnos siempre la verdad de la palabra.